Las bici MTB pasaron a la historia. Es el turno de las bicicletas de carretera. Razones poderosas para elegir una bici de carrera y dejar de lado una bicicleta MTB. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Las bici MTB pasaron a la historia. Es el turno de las bicicletas de carretera. Razones poderosas para elegir una bici de carrera y dejar de lado una bicicleta MTB. Si todavía no has manejado una bicicleta de carretera, tienes que hacerlo ya y experimentar la velocidad que desarrollan y sentir la adrenalina que recorre tu cuerpo. Si logras tener esta experiencia, sin duda vas a amar en adelante a la bicicleta de carretera. Te vamos a presentar 11 razones para pensar seriamente en una bicicleta de carretera. Quizá no tanto como para dejar la bici MTB, pero sí para evaluarlo y por qué no tenerlo en cuenta. Número 1. Primera razón entonces para animarte por una bicicleta de carretera. Tener una bicicleta de carretera o de ruta es más barato que una MTB. No te tienes que preocupar demasiado en gastar tanto en los sistemas de arrastre como si lo harías en una bicicleta MTB. Además, será suficiente con la elección de un cuadro clásico o de una gama media para cumplir tus sueños de salir en bicicleta y empezar a escribir tu historia. Razón número 2. No tienes que tener mucha habilidad, ya que no tienes que recorrer terrenos escarpados o saber cómo tomar los baches, cómo atravesar las curvas, cómo comportarte ante arena, grava, roca o lodo. Tampoco tienes que conocer la ruta a la perfección o tener un gran sentido de orientación. La bici de carretera no tiene esas complicaciones. Solo debes desplazarte por tramos asfaltados. Y si deseas, podrías cargar la bicicleta, pues es bastante liviana. Razón número 3. Podrías usar tu bici para medir, controlar e incluso estabilizar cualquier variable de esfuerzo, como pulsaciones, velocidad o potencia, como parte de tu entrenamiento y obtener información completa y detallada de tu rendimiento, algo que no puedes conseguir con una bicicleta MTB, o al menos es más complicado. Razón número 4. Normalmente las bicicletas de carretera requieren bastante menos mantenimiento durante los periodos de uso en comparación a una bicicleta MTB. Si le das una lubricación, este puede durar varios días de uso. Asimismo, una bicicleta de ruta no termina muy sucia como si lo es una MTB. Por otro lado, las piezas o componentes de una bicicleta de carretera no sufren demasiado desgaste, sea por el uso o por los elementos, ya que el recorrido es únicamente en asfalto, con leves pendientes y descensos. Eso significa que tu inversión en la bicicleta tendrás para un periodo largo. En cambio, con una bicicleta MTB te habrás dado cuenta que la lubricación es casi por salida. La suciedad es evidente y en algunos casos contundente. Y es de suma importancia la limpieza después de cada salida, o caso contrario, tendrás que experimentar las consecuencias en tus componentes de no hacerlo. En este sentido, la limpieza y la lubricación en una bicicleta MTB es diaria, más que una necesidad, es una obligación. Asimismo, debe reemplazar algunos componentes por desgaste o ruptura periódicamente. Eso significa gastos, molestias y preocupaciones frecuentes. Incluso, si no tienes dinero para afrontar dichos gastos con una bicicleta MTB, quizás no vuelvas a manejar por mucho tiempo y abandonarás la bicicleta. En ese sentido, la limpieza y la lubricación es casi diaria en una bicicleta MTB, más que una necesidad, es una obligación. Asimismo, debe reemplazar algunos componentes por desgaste o ruptura periódicamente. Eso significa gastos, molestias y preocupaciones frecuentes. Incluso si no tienes dinero para afrontar dichos gastos, quizás no vuelvas a manejar la bicicleta por mucho tiempo. Eso significa abandonar la bicicleta de manera definitiva o por periodos intermitentes o indeterminados, creando una intermitencia, por tanto, en tu actividad ciclística. En cambio, con una bicicleta de carretera no te va a pasar eso,
los gastos no son frecuentes y la inversión es a largo plazo. Razón número 5. Esta es otra razón para elegir una bicicleta de carretera. Pregunto, ¿has visto grandes eventos ciclísticos en el mundo con una bicicleta MTB? Estoy seguro que no. Es el ciclismo de carretera donde nacen las grandes estrellas del ciclismo mundial. Es en este tipo de ciclismo el que ha promovido este deporte mundialmente y más gente rueda en una bicicleta. Es el ciclismo de carretera el que cuenta con las bicicletas más caras del mundo. Asimismo, hay que recordar que es el ciclismo de carretera el que promueve la investigación para la fabricación de bicicletas, de componentes y accesorios acordes a cada necesidad de ciclista. Es en este deporte que las mejores marcas del mundo se dan a conocer, haciéndose presentes con sus mejores bicicletas y competidores. Si preguntamos, por ejemplo, a cualquiera, ¿cuáles son los eventos más importantes del ciclismo y dónde se desarrolla? Seguramente habrá muchas personas que podrán responder y mencionar estos eventos. Por tanto, tener una bicicleta de carretera o de ruta o de carrera, como se conoce, como se le llama en algunos lugares, te va a hacer sentir una experiencia única por todo lo que representa este tipo de ciclismo. Pues acelerar el pedaleo y sobrepasar a la mayoría de ciclistas en tu trayecto y sentirte un ganador es una experiencia única con una bicicleta de carretera por el tipo de pique que tienen estas bicicletas, totalmente distinto a una bicicleta MTB que termina siendo mucho más lenta y te demanda mucho más esfuerzo para acelerar. Razón número 6. Teniendo en cuenta lo anterior, puedes revisar la marca o tiempo que hizo algún ciclista que admires en alguna de sus participaciones y tratar de igualarlo o intentar superarlo. Es lo grandioso del ciclismo de carretera que no te da una bicicleta MTB. Razón número 7. El ciclismo de carretera es menos agresivo con las articulaciones. Es cierto que es tu cuerpo quien absorbe las irregularidades del terreno, pero estas son absolutamente insignificantes si las comparas con cualquier todoterreno que recorre terrenos sinuosos, complicados, dejando al ciclista muy magullado físicamente. También podrías dejar las ruedas muy bajas como las 700x23 y optar por las 700x28 o por 32 en tu bicicleta de carretera para absorber mejor los impactos y evitar las mordeduras del ring. Este tipo de ruedas te va a dar un poco más de absorción de los impactos, brindando al ciclista un poco de confort sin quitar la velocidad, que es lo que caracteriza a las bicicletas de carretera. Razón número 8. Si comparamos los riesgos de una bicicleta MTB con una bicicleta de carretera, esta al desplazarse únicamente en asfalto tiene riesgos relativamente menores. Quizá el único y mayor riesgo, y que se comparte con una bicicleta MTB, pero nada que no se pueda sortear, suele ser los automóviles. El peligro, sobre todo asociado a los conductores y a la escasa presencia de conciencia de respeto hacia el ciclista. Sin embargo, la concientización va en aumento e incluso se espera que los países vayan promoviendo leyes que protejan al ciclista y al mismo tiempo que promuevan políticas de promoción del uso de la bicicleta acompañado de la creación de espacio de tránsito para los mismos. Pero en lo que a ti te atañe como ciclista, te queda respetar a los peatones, las normas de tránsito y tomar las medidas necesarias sobre la implementación de los medios de seguridad que deberías tener en cuenta si sales a manejar bicicleta. Razón número 9. Usar una bicicleta de carretera por la ciudad hace que cuides el medio ambiente. También podrías hacerlo con una MTB, evidentemente, pero el esfuerzo sería mucho mayor porque tienes que usar ruedas anchas que se agarra mucho más al asfalto y hace una bicicleta un tanto lenta, a diferencia de una bicicleta de carretera que termina siendo veloz y ligera en su desplazamiento. Otra ventaja sería que puedes driblear fácilmente en medio del tráfico vehicular porque puedes sortear fácilmente con el timón corto que posee una bicicleta de carretera. En cambio, una bicicleta MTB posee manillares bastante grandes
para moverse en zonas rurales, pero muy complicado para moverse en zonas urbanas. Razón número 10. Si estás pensando realizar una ruta larga, la bicicleta de carretera te permitirá hacer ese trabajo, presentándote un recorrido de distancias mayores en el menor tiempo que lo harías con una bicicleta MTB. En ese sentido, si sueles participar en tours que se realizan de una ciudad a otra, deja de lado la bicicleta MTB de llantas anchas y elige inteligentemente una bicicleta de carretera o de carrera, como también lo quieras llamar, y alcanzarás marchas mucho mayores que con una MTB, estarás adelante en el pelotón y serás uno de los primeros en llegar a la meta. Y razón número 11, aunque es verdad que con una bicicleta MTB podrías recorrer y llegar al lugar que nadie ha llegado y recorrido, también es verdad que por las carreteras es por donde todos viajamos. Es la manera más directa de llegar a 1000 destinos y conocer lugares increíbles, disfrutar del viaje, etc. Quizá alguien diga, la carretera no tiene el mismo encanto que las trochas y colinas, pero no subestimes el valor de hacer un camino por más que alguien antes ya lo haya hecho. Tú puedes escribir tu propia historia por la carretera que recorras. Esa historia es auténtica y queda para toda la vida. Entonces, 11 razones para pensar seriamente en una bicicleta de carretera, quizá no tanto como para dejar la bicicleta MTB, pero sí para evaluarlo y, por qué no, tenerlo en cuenta. Si todavía no has manejado una bicicleta de carretera, tienes que hacerlo ya y experimentar la velocidad que desarrolla y sentir la adrenalina que recorre tu cuerpo. Si logras tener esta experiencia, sin duda vas a amar en adelante esta bicicleta de carretera. Cuéntanos tu experiencia con una bicicleta de carretera y háznoslo saber en los comentarios. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.